Tengan todos muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un nuevo taller más. Agradecerles nuevamente por permitirnos llegar hasta sus hogares cada martes a las 18:30 hora Bolivia. Bueno, antes que nada comentarles que lastimosamente nuestra directora Daniela Cabrera no va a estar con nosotros, pero eso no nos va a impedir a seguir aprendiendo y conociendo un poquito más acerca del tema de hoy. Permítame, por favor, comenzar y presentarles un poquito más para aquellas personas que no conozcan o no sepan de qué se trata la escuela de género. Bueno, comentarles que la escuela de género ha sido creado para poder fomentar y crear conocimientos y hablar sobre temas de género y desarrollo integral de hombres y mujeres. Presentarme, yo soy el licenciado Adrián Arévalo, soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un abrazo muy grande desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles por estar conectados el día de hoy. Nuevamente, para aquellas personas que se están pues incorporando dentro del taller, comentarles un poquito más sobre la escuela que se creó en abril del 2020 con mucho esfuerzo, creando este espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Muchas gracias a aquellos profesionales con su destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido ya en 190 talleres con la participación de más de 664,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Muchas gracias por confiar en nosotros, en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo puede. Muy buenas tardes a todos. Después de haber hecho esta bonita introducción, comentarles nuevamente que nuestra directora Daniela Cabrera no va a estar con nosotros por motivos de trabajo, pero vamos a continuar aprendiendo esta tarde noche. De igual manera agradecemos a nuestra directora por permitir que este espacio sea un espacio de aprendizaje y enseñanza. También agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él nuestra Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. De esta manera vamos a hablar un poquito más del taller número 191 de la Escuela de Género denominado ¿Qué hacer ante un sismo o terremoto? Este tema surgió después de tener diferentes em, problemas del sismo y terremoto que hemos tenido en nuestro país, como también en diferentes países de nuestro continente. Vamos a conocer un poquito más de nuestro expositor. Hoy nos acompañan dos expositores que son especialistas en el área. Uno de ellos es el técnico superior Jorge Aliaga Silva, que ya ha estado con nosotros. Él es técnico superior en emergencias y urgencias médicas. También es bombero, paramédico y rescatista. Es técnico en seguridad industrial, operador de búsqueda y rescate. También bombero y paramédico, es auxiliar de primeros auxilios, paramédico de combate, tiene cursos de rescate y seguridad en altura, entre mucho currículum de nuestro expositor del día de hoy. También comentarles un poquito más acerca de nuestro segundo expositor, que es Pablo Garnica Arredondo. Él es bombero voluntario y fue rescatista del SAR Bolivia. Es gerente de Exopiso SRL, soporte, consultoría para proyectos de seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional, TSA Bolivia SA. También fue voluntario de alto riesgo en la Fundación Fuego y Rescate. Actualmente bombero voluntario, rescatista, paramédico, instructor grado teniente número 1. Fue comandante departamental del Grupo GEOS Cochabamba.
Bueno, después de darles esta bonita introducción acerca de nuestros expositores que ya están conectados, si no estoy mal, vamos a decirles las reglas de nuestro taller. Tenemos 45 minutos de exposición de nuestros dos especialistas en el tema y posterior a ello 45 minutos aproximadamente de preguntas. Después de haber hecho esta introducción, ya tenemos presente a nuestro técnico superior Jorge Aliaga. Por favor, muy buenas tardes, técnico superior. Puede comenzar con este bonito taller. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un fuerte saludo a la distancia. Eh, en estos momentos, bueno, me encuentro en la frontera con Chile, estoy en Tambo Quemado, pero de igual manera conectándome para brindarles esta capacitación, este curso gratuito para que podamos llegar y disipar algunas dudas y sobre todo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que todas las noticias, toda la información que va llegando, que posiblemente podría existir algún movimiento telúrico dentro de nuestro país. Entonces, nos han pedido, por favor, que orientemos a la población, que tratemos de dar un poco más de conocimiento y sobre todo, ¿no? Mantener la calma en este tipo de situaciones y manejar el tema preventivo. Ya nuevamente me siento completamente honrado nuevamente en presentar o bueno, ser parte de la cultura de la prevención, gracias a la Escuela de Género, gracias a Daniela, gracias a, bueno, pues el que también está impulsando esto, que es Doria Medina, que es el licenciado Doria Medina, que nos está colaborando. De igual manera, voy a dar la bienvenida al doctor al doctor Alex Orozco, quien está en representación de Pablo Garnica, puesto de que, bueno, pues debido a los incendios forestales que se están presentando también en nuestro departamento, en nuestro país, ha tenido que ir en misión con unos voluntarios más, entonces debemos entender, pero de todas maneras tenemos al doctor Orozco, quien también nos va a participar, nos va a dar el amplio conocimiento que tiene todo sobre lo que viene a ser qué hacer antes, durante y después de un movimiento telúrico, sismos y terremotos, que evidentemente en nuestro país solamente tenemos algunas evidencias en diferentes localidades donde ha sucedido, evidentemente como lo dijo el, el laboratorio San Calixto, hay movimientos telúricos que se repiten todos los días, pero que no son sentidos por la población. De todas maneras, voy a dar la bienvenida también al doctor Orozco, no sé si me puede escuchar, si está en línea. Adelante, me encuentro presente. Muy bien, doctor, le doy la palabra también para que se presente, doctor. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Como les había comentado, pues mi colega precisamente el día de hoy tenía que estar dentro de esta disertación el teniente Pablo Garnica Redondo, ex coordinador nacional de la Fundación de Bomberos Voluntarios GEOS, de la cual también mi persona forma parte. Soy el teniente Alex Emilio Orozco Meneses, actual coordinador departamental de la Fundación de Bomberos GEOS de la filial Cochabamba. Adicionalmente, mi persona pues ha sido formada como médico cirujano, especialista en salud ocupacional, experto en seguridad e higiene industrial. De la misma manera, formado también para la parte de emergencias prehospitalarias. He sido formado también como paramédico, bombero y rescatista con los bomberos de Los Ángeles en California. Formado como técnico en emergencias médicas en Argentina y bueno, llevo dentro del voluntariado prácticamente desde el 2010, ya son 14 años, estoy fungiendo en este tipo de actividades y evidentemente dentro de estos 14 años, adicionalmente a la formación del área de atención prehospitalaria, pues me he ido formando en todo lo que es el manejo de eventos adversos, desastres, la gestión de emergencias como corresponde. Y bueno, paralelamente he sido jefe nacional de capacitaciones del grupo de bomberos voluntarios y actualmente, como les mencionaba, estoy como coordinador departamental. Sí, les pido las disculpas necesarias por la ausencia del teniente Pablo Garnica, porque como les había mencionado anteriormente, este se encuentra junto a 16 bomberos más de nuestra institución
desde el día de hoy partieron a las 4 de la mañana a la comunidad de San Javier en la Chiquitanía y pues en este momento se encuentran en pleno combate contra los frentes del incendio forestal que se presenta en la Chiquitanía, por lo que va a ser pues inevitable para él tener que ausentarse de esta capacitación. De todas maneras, dentro de la temática vamos a tratar de abarcar todos los objetivos planteados para que pues podamos llegar a satisfacer todas las expectativas que ustedes tienen dentro de esta capacitación. Bueno, por mi parte sería esa mi presentación. No sé si podemos dar inicio o quizás la parte de los organizadores quisieran mencionar algo más. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctora Ex Orozco. Le damos la bienvenida. De igual manera al técnico superior Jorge Aliaga. Ahora sí pueden comenzar, ya todo el taller es de ustedes y por favor, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para poder iniciar con todo el taller previsto para el día de hoy, precisamente estamos dos personas que tenemos cierto nivel de experiencia en el manejo de lo que son las emergencias, los eventos adversos y los desastres. Y pues vamos a ir dando una pequeña charla, inicialmente mi persona quizás algo conceptual, hablando un poco de algunas definiciones sencillas, vamos a ver algunos pequeños videos y evidentemente posteriormente a esto vamos a hablar de un escenario preventivo cuando hablamos de los protocolos de manejo de eventos adversos. El primer escenario es un escenario preventivo en el que pues acá nuestro camarada va a poder explicarles toda la logística y todo lo que se debe tomar en cuenta en un escenario preventivo. Posteriormente, mi persona va a hablar del escenario mitigativo y del escenario de rehabilitación, es decir, qué hacer durante y después de, en este caso, un sismo o un movimiento sísmico. Dicho esto, pues damos inicio al taller. Nuevamente agradecerles por estar dentro del mismo y esperamos llenar todas sus expectativas. Damos inicio entonces con la primera parte, donde como instrucciones de seguridad sabemos que este es un taller en línea. Habitualmente, cuando damos un taller de manera presencial, por supuesto que tenemos que tener cierto tipo de instrucciones y reglas del curso, pero en este caso, tomar en cuenta, sabemos que muchos por temas de trabajo, estudio u otras ocupaciones, paralelamente a participar de un curso virtual, suelen tener o estar realizando algún otro tipo de actividad. En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta que más que por prestar la debida atención específica a la temática de la capacitación, es primordial para nosotros velar por su seguridad. En ese entendido, aquellos que estén dentro de su vehículo, tal como es el caso de los disertantes en esta ocasión, les rogamos por favor detenerse para poder escuchar de la manera más segura toda la capacitación y disertación correspondiente. Asimismo, pues tratar de ubicarse en un lugar seguro, adecuado, para que puedan evidentemente poder escuchar toda la disertación. De la misma manera, si se encuentran en un lugar cerrado, se encuentran en su domicilio, se encuentran en la universidad, en el colegio, en su trabajo, en la oficina, se encuentran en algún ambiente cerrado prácticamente, determinar, es una recomendación muy importante, sobre todo en este tipo de capacitaciones, cuál sería la ruta de escape y zona de seguridad en caso de una emergencia. ¿Por qué lo planteamos de este tipo? ¿O por qué planteamos este tipo de instrucción? Porque habitualmente cuando damos un taller o una capacitación de evacuaciones, principalmente sean en sismos o en incendios, siempre concluye con una práctica. Entonces, en este caso, al tener un escenario virtual de capacitación, evidentemente no podemos llegar a una situación práctica como así lo quisiésemos, pero sí, obviamente a través del uso de la imaginación de cada uno de ustedes, me gustaría mucho que durante la disertación de la temática ustedes puedan ir contemplando cómo procederían para evacuar de manera adecuada o cómo actuarían en caso de que en este preciso momento o durante la disertación se diese un movimiento sísmico en el lugar en el que se encuentren. Entonces, durante la capacitación o el taller, espero que ustedes puedan ir ya prácticamente imaginando la aplicabilidad de todos los conceptos que les vamos a ir mencionando. Empezando con la definición, prácticamente hablando de lo que es un sismo, sabemos, y como hemos ido escuchando días atrás, a unas 2 semanas atrás, se ha pronunciado una alerta de probables movimientos sísmicos. Si se ponen a pensar, ante esta alerta, algunos obviamente han prestado la debida atención quizás para capacitarse, estar un poquito más atentos, pero evidentemente, como suele ser nuestra naturaleza y nuestro sentido común, no se ha tomado a nivel social quizás la debida importancia a este tipo de alerta
hasta que ha existido el movimiento sísmico. Hace unos días, hace una semana prácticamente, en Cochabamba se ha reportado un movimiento sísmico. Muchos han referido la percepción del movimiento sísmico y evidentemente posterior a este movimiento sísmico, al día siguiente, todos los que pertenecemos a una entidad de primera respuesta o a grupos de bomberos voluntarios, sabemos que de cierta manera la sociedad ha entrado en cierto nivel de pánico, que ha empezado a buscar recién la capacitación, la asistencia, la ayuda, la preocupación de qué hacer. Sabemos que ahora hemos vuelto incluso de las vacaciones de lo que es las escuelas, los colegios, y pues me imagino que muchos colegios o unidades educativas están tomando en cuenta o contemplando, como nosotros hemos podido observar, estos planes de emergencia y precisamente estamos yendo a capacitar constantemente a las unidades educativas, porque imagínense la responsabilidad sobre el personal administrativo de una unidad educativa, que se produzca un movimiento sísmico y no sepan qué hacer, puede que se convierta en algo crítico. En ese sentido, todos debemos entender lo que es un movimiento sísmico. Un movimiento sísmico, evidentemente, son las ondas vibratorias prácticamente de las placas tectónicas que en algún momento pueden volverse perceptibles para las personas cuando llega a cierto grado de magnitud o de intensidad. Si agarramos más técnicamente la palabra sismo o terremoto va a ser va a venir de un origen griego, está formado evidentemente con el verbo seien, que significa sacudir, balancear, agitación. Entonces, en términos muy sencillos, pues el sismo es un temblor, una sacudida de la tierra por causas internas. Evidentemente, sabemos que las causas internas son los movimientos de las placas tectónicas, pero obvio lo que a nosotros nos preocupa son las complicaciones de este tipo de movimientos o de las oscilaciones de un terreno específico que pueda generar daños en la infraestructura con la subsecuente lesión a ciertas personas o incluso, pues no solo a la infraestructura, sino al bien común. Entonces, bajo estos conceptos, sabemos que tenemos muchos antecedentes, no solo en Bolivia, sino a nivel de Latinoamérica y por supuesto mundial, de terremotos muy marcados que han hecho denotar un colapso de los sistemas de respuesta de todos los sistemas de emergencias a nivel nacional o a nivel internacional incluso. Es así que han nacido diferentes grupos específicos para poder dar respuesta en caso de una emergencia. Pero evidentemente estos grupos no son los únicos responsables de poder definir qué es lo que se debe hacer cuando existe una situación como esta, que es catalogada como un evento adverso de origen natural. Entonces, por eso es importante conocer el protocolo o el procedimiento bajo el cual se tendría que actuar en una situación de emergencia. Bien, ahora, existen obviamente diferentes conceptos. Lo que vamos a ver ahora es la definición de sismo, temblor y terremoto. De una manera incorrecta. Debemos tener en... ¿Sabes cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto? Hoy vamos a explicar dichos términos, ya que muchas personas los confunden y los emplean de una manera incorrecta. Debemos tener en claro que tanto los sismos, temblores y terremotos son términos que usamos para referirnos a los movimientos de la corteza terrestre. Sismo. Etimológicamente proviene de la palabra griega seismos, que significa conmoción y sacudida de la tierra. El sismo viene a ser el movimiento o vibración del suelo, que generalmente es producido por la liberación súbita de energía, para luego propagarse en forma de ondas por el interior de la tierra. Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propagan por ella en todas direcciones en forma de ondas. Temblor. Etimológicamente proviene del latín tremulare, que hace referencia al verbo temblar. Decimos que se ha producido un temblor cuando el suelo solo se sacude, es decir, cuando no ha provocado daños y solo asusta. Se llama temblor cuando estas ondas sísmicas llegan a la superficie y son percibidas por la población y las estructuras, pero no causan daño. Terremoto. Etimológicamente proviene del latín terra y motus, que significa movimiento de la tierra.
Decimos que se ha producido un terremoto cuando la sacudida es muy fuerte, se producen daños severos en las edificaciones, se caen las casas y hay víctimas. Los terremotos son los movimientos sísmicos fuertes e intensos que causan desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios, incluso ciudades enteras. Bien, de una manera corta y sencilla, este video es un poco, bueno, trata de ser un poco pedagógico en el sentido de poder conocer la diferencia entre lo que es un sismo, un temblor y un terremoto. Evidentemente, la preparación, el escenario mitigativo y el escenario de rehabilitación vienen a ser muy similares, con la diferencia de que pues cada uno de estos términos atañe a un riesgo mayor de daño respecto a sus características. En ese sentido, avanzando dentro de la disertación, vamos a darle lugar a mi colega para que él pueda explicar prácticamente todo lo que se debería hacer antes de un sismo dentro del escenario preventivo. Adelante. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho por la introducción y evidentemente tenemos que tomar en cuenta que, como ya lo había dicho inicialmente, la psicosis que se va generando en la población porque ya se enteraron de que posiblemente exista algún movimiento sísmico en Bolivia y ha empezado a generar en las personas, sobre todo en toda la ciudadanía que vive en las laderas, por ahí voy a poner, por ejemplo, en La Paz, que las construcciones están en diferentes situaciones en todo lo que viene a ser la hollada paceña, en Cochabamba, donde ya se ha sentido ese movimiento sísmico, todos preguntan, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ante un sismo? Antes, es importante tomar en cuenta de que este curso gratuito tratar de sacar y mantener la tranquilidad en la manera preventiva. Antes de que suceda este evento, debemos estar preparados. Y para tener la prevención y para prepararnos antes de este suceso, debemos seguir ciertos pasos en los cuales nosotros, dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestra empresa, dentro de de la escuela, dentro de donde las organizaciones o donde nosotros estamos habitualmente desarrollándonos y desplazándonos, tengamos que tener un plan de emergencia. Tenemos que ser muy sinceros y tengo que serles también muy sinceros. La respuesta inmediata de los organismos de emergencia, ambulancias, rescatistas, bomberos, etcétera, va a ser muy corta y va a ser muy tardía. Pese a que tenemos una gran cantidad de personas humanitarias, va a ser insuficiente. Yo voy a colocar como ejemplo, tenemos en La Paz alrededor de 20 millones de habitantes en un movimiento telúrico donde podamos tener un sinfín de víctimas, entonces la respuesta va a ser muy tardía porque los equipos de emergencia son limitados y también con recursos limitados. Vamos a tener en cuenta de que para que puedan responder esos equipos va a demorar un tiempo por lo menos de unas 72 horas o más, a lo cual si fuera de gran magnitud este movimiento telúrico, un terremoto, vamos a tener que necesitar la ayuda externa. Y para que llegue la ayuda externa hasta Bolivia, va a pasar todavía otras 72 horas. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a tener en cuenta la prevención antes de lo que suceda, porque esto hace la diferencia. Por favor, doctor, la siguiente. Organizando a nuestro núcleo familiar. Vamos a tener nuestro plan de emergencias familiar, siempre pensando en la seguridad de los miembros de la familia. Tenemos que enseñarles paso a paso cómo realizar un plan de emergencias familiar. Y esto depende no solamente del jefe de hogar, no solamente el jefe de cabeza del hogar, sino puede venir de los diferentes miembros
del núcleo familiar para generar un plan de emergencias familiar, el cual nos ayude a identificar los peligros y riesgos que pueda existir dentro de nuestro hogar, para planificar cómo podemos evacuar esa vivienda de segundo, tercer, cuarto, quinto, como tenemos en La Paz, desde un 20º piso o de una planta baja, viendo las vulnerabilidades que tiene nuestra vivienda, ver también cuáles son los riesgos que se puedan presentar dentro del hogar y marcando una ruta de emergencia. Me voy adelantando a eso. Por favor, la siguiente, doctor. Cuando vamos a desarrollar, y bueno, vamos a tomar esto como un paso uno, vamos a desarrollar un plan de emergencias familiar, tenemos que tener en cuenta que es una herramienta la cual nos va a permitir saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia por un fenómeno natural, por un fenómeno que pueda dañar el buen vivir o la convivencia que estamos teniendo, o corte lo que viene a ser eh, la situación social en la cual nos encontramos, el diario vivir. Por eso es importante recabar la siguiente información. Ese plan de emergencia familiar no solamente lo vamos a tener como para respuestas de sismos. Anteriormente hemos tenido el fenómeno del Niño, lo que ha traído inundaciones, tenemos sequías, tenemos vientos huracanados. Entonces ese plan de emergencias familiar se va a desarrollar en el ámbito en el cual nosotros vamos a trabajar para encontrar y saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia de origen natural. Y también podemos nombrar porque también vivimos en un país conflictivo, ¿ya? En situaciones sociales, pero lo vamos a específicamente armar ahora para una situación de una herramienta que vamos a utilizarla para una situación de respuesta ante sismos. Siguiente, por favor, doctor. Primero, haga un croquis de su vivienda, observe muy bien el alrededor de su hogar, identifique peligros que puedan estar presentes y también identifique las posibles rutas de evacuación seguras para usted, para su familia, para sus hijos, tomando en cuenta de un núcleo familiar donde haya niños menores, adultos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, etcétera. Haciendo un croquis de la vivienda y viendo las situaciones de riesgo, roperos, que obstruyan o muebles que estén obstruyendo la salida hacia la calle, o que tengamos alguna situación de que las cañerías de conexión a gas estén mal, de que posiblemente porque pueda caer un pilar, pueda caer al lugar donde se encuentra una conexión de gas, pueda haber una explosión, fuga de algún líquido. Entonces tenemos que hacer un croquis de la vivienda identificando los posibles peligros o los peligros a los cuales puedan estar dentro de nuestro hogar. Estamos acostumbrados, y he visto en muchas viviendas, de tener los televisores empotrados en la pared o encima de nuestros muebles, encima del ropero, colocar ciertos artefactos, los cuales tal vez no utilizamos, una maleta, todo eso que no está completamente asegurada, o colocamos macetas en lo que viene a ser las rutas de evacuación, que son las gradas, colocamos algo que pueda estar obstruyendo la puerta, tenemos una traspuerta, una trastienda donde podamos salir o evacuar. Entonces, o por donde estamos manteniendo la ruta de evacuación, justo lo parqueamos el vehículo. Entonces hay que identificar esos lugares de peligro y que no nos obstruyan las rutas de evacuación dentro de su vivienda. Siguiente, por favor, doctor. Por, por consiguiente, nosotros debemos dibujar el interior de la casa imaginándolo como si fuera una vista aérea desde arriba. Detallar cada rincón de nuestro hogar. Identificar un cuarto, comedor, sala, cocina, baño, qué sé yo, baño de visitas o cuarto de visitas, es ejemplo.
señalando evidentemente los peligros que pueda tener lo que viene a ser el croquis o el interior de su domicilio, como ser gradas, como ser lugares de peligro de incendio por cortocircuito, posibles fugas de gas, cables expuestos, cuadros, roperos, vidrios, espejos colgantes, todo eso. Identificar los peligros de su casa. Y después también enmarque y identifique dentro del, del cuadro que está imaginando, del dibujo que está realizando, las posibles rutas de evacuación. ¿Cuáles son las rutas que tengo que marcar? Y esto tiene que estar bien plasmado porque un sismo, un terremoto, un movimiento telúrico no te dice a mediodía, 3 de la tarde, a las 10 de la mañana va a suceder, ¿ya? Esto es completamente de sorpresa, inesperadamente. Entonces tenemos que memorizar cuáles son las rutas de evacuación, porque en el momento puede existir de que se puedan cortar todo lo que viene a ser la energía eléctrica y no podamos visualizar por dónde vamos a evacuar. ¿Ok? Siguiente, por favor, doctor. De igual manera, ya, como ha hecho un dibujo, una identificación imaginaria plasmada en un papel de su hogar, de igual manera tiene que dibujar el sector donde se encuentra su hogar, los alrededores colindantes con la misma, donde se encuentra ubicada su casa, hacia en la parte de atrás, la casa del vecino, al frente hay un colegio, hacia la izquierda tenemos lo que viene a ser un hospital o tenemos un parque, etcétera, etcétera. Marque un punto de encuentro familiar lo más cercano a su vivienda, donde tengamos un punto de encuentro. Cuando utilicemos las rutas de evacuación, vayamos y toda la familia y cada integrante de la familia pueda reunirse en ese punto de evacuación, en ese punto cercano a la vivienda. Posteriormente a eso, también identifique una zona de seguridad, que es muy distinto al punto de encuentro y que es distinta a la zona de seguridad. La zona de seguridad es el lugar donde se va a emplazar usted, su familia, y va a tener la seguridad de qué? De que alrededor no exista, no exista árboles que puedan caer, que no exista edificaciones, de que no haya un lugar de riesgo donde pueda haber colapsaciones de estructura, etcétera. Márquela en el mapa. Por ejemplo, podemos nombrar una cancha, una plaza, un parque donde esté completamente seguro para usted, para su familia, para todos los integrantes de la familia. Es importante que identifique el encuentro, el punto de encuentro familiar y también identifique una zona de seguridad para que usted pueda desplazarse en el momento de que pueda evacuar ante un movimiento sísmico. Siguiente, por favor, doctor. Vamos a reducir los riesgos. ¿Cómo reducimos los riesgos? De igual manera, en una planilla, vea cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades que tiene su hogar. Por ejemplo, vamos a ver la amenaza a la cual hoy por hoy estamos escuchando. ¿Qué pasaría si ocurre un sismo? Si pasaría un sismo, ¿cuál es la vulnerabilidad dentro de mi hogar? Claro que no la puede marcar solamente una. Pueden haber un sinfín de vulnerabilidades dentro del hogar en un movimiento telúrico, como muebles sin seguridad, cuadros, espejos, televisores empotrados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De igual manera, estoy nombrando ahí, digamos, una amenaza que puede haber una inundación, deslizamiento, vientos huracanados. Evidentemente, todo puede ser simultáneo, conjunto. Por ejemplo, puede suceder, la amenaza que tengo es un sismo que también puede conllevar a un deslizamiento. Lo hablo también por parte de la ciudad de La Paz, en las cuales hay lugares donde pueden haber deslizamientos por filtraciones de agua que en ese momento se van a romper cañerías y empieza a ver un deslizamiento y como lo hemos tenido en el deslizamiento de Cotauma, ¿no es cierto? O también de los puentes trillizos allá por, si no me equivoco, era Puyojeta. Las vulnerabilidades, identifique las vulnerabilidades dentro de su hogar. Como ya lo hemos nombrado, los muebles sin seguridad, vivienda construida, dónde está construida su vivienda, ¿ya?
si su vivienda está colindante con algún cerro o está, normalmente aquí en La Paz estamos acostumbrados a tener o construir nuestras viviendas en pleno cerro, ¿ya? Si también vivimos o tenemos árboles de magnitud que son demasiado grandes, que tal vez por el movimiento que son ambiguos y pueden caer, ¿ya? ¿Y cuáles son las acciones que voy a realizar para reducir esos riesgos? En caso de la amenaza, como tenemos sismo, podemos asegurar los muebles, marcos, cuadros, cambiar, digamos, lo que viene a ser o proteger las cañerías de ductos de gas, proteger lo que viene a ser térmicos, ver las situaciones de dónde puedo generar para que no se genere un cortocircuito, colocar una buena protección eléctrica, etcétera, etcétera. Como lo mencionábamos también en caso de una inundación, la limpieza de sus sumideros, de las bocas de tormenta, de todo lo que pueda realizar. Son acciones preventivas y las acciones de reducción de los riesgos que puedo tener. Entre los deslizamientos, siempre fíjese en su hogar. Hay situaciones donde pueda filtrar el agua. Hay lugares donde puede haber rajaduras dentro de su hogar, en el piso, porque se está levantando lo que viene a ser la cerámica. Debe haber una filtración, movimiento de tierra interna, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Siguiente, por favor, doctor. ¿Qué hago con nuestra familia? Esto es muy importante. La responsabilidad y los roles de cada integrante de la familia es las cuales voy a delegar en mi plan familiar de emergencia. Vamos a nombrarlo como cabeza de hogar. Por ejemplo, yo he colocado acá a mi familia, ya que somos 4 integrantes. Por ejemplo, yo soy Jorge Aliaga, tengo la edad, voy a colocar mis 40 años. ¿Y cuál es la responsabilidad dentro de mi plan de emergencia? ¿Ya? Yo puedo, como conozco mi hogar, como soy como el jefe de familia, puedo desconectar el gas, cerrar la llave de paso de gas, bajar los circuitos, cerrar las llaves de paso de agua, tratar de ver la situación, tratar de ver qué hago para poder evacuar a mi familia, en qué puedo ayudar en evacuar a mi familia, cuál es mi responsabilidad dentro cuando haya un movimiento sísmico, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mi esposa, Analia Arano, es la que va a ayudar a la evacuación, va a levantar a los niños, va a empezar a sacar al menor, a mi hijo menor, tal vez a mi hijo mayor, los va a levantar, vámonos, todo eso, o simplemente, si es ya un movimiento fuerte, poner los puntos donde vamos a estar seguros, que eso nos los va a explicar el doctor Alex, los puntos de seguridad que vamos a tener dentro del hogar, ¿ok? Mi hijo mayor puede ser el que puede sacar las mochilas de emergencia, quien él sabe dónde están las mochilas de emergencia y que los va a entregar a los 4 integrantes de la familia y puedan salir o ser evacuados hasta el punto de reunión donde vamos a estar. Mi hijo menor que también, y no nos vamos a olvidar, sacar a nuestras mascotitas, a nuestros animales, gatitos, perritos, que puedan ser llevados en los brazos y evacuarlos. Entonces, cada integrante de la familia va a tener una responsabilidad acorde a lo que vienen a ser las vulnerabilidades o riesgos que presenta el hogar. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos? Ahí va una pregunta muy importante. A veces papá, mamá están trabajando, solamente se quedan niños en la casa. A veces les toca por X o Z motivo viajar a papá, mamá, estar en nuestra. Por ejemplo, como yo, actualmente no me encuentro en mi hogar. Yo me encuentro ahorita en la frontera de Chile y Bolivia. Estoy en Tambo Quemado. Trasladé un paciente. Entonces, ¿qué pasaría si en estos momentos hay un movimiento telúrico? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces, los integrantes de cada familia tienen que saber que los roles que los cuales están ya mencionados dentro del hogar se deben cumplir, esté o no esté el jefe de hogar, esté o no esté la jefa de hogar. Pero posteriormente a eso, si yo voy a tener en cuenta de que ha habido un movimiento telúrico en La Paz, debo movilizarme hacia el lugar o la zona de seguridad donde yo sé que los demás integrantes de mi familia se van a reunir. Puede ser la zona de seguridad de la zona del lugar donde ya hemos marcado y empezar a movilizarme yo en el lugar para dar encuentro con los demás miembros de la familia.
mi esposa tal vez no se puede encontrar y justamente o están pasando clases, recoger del colegio, del punto de reunión donde ya también el colegio ha marcado su plan de emergencias, ha hecho su plan de emergencias y todos los alumnos van a estar en un punto de reunión. Entonces la mamá va a ir, va a recoger en el punto de reunión y se van a ir al punto o movilizarse a la zona de seguridad, donde van a esperar al papá, van a esperar al tío, van a esperar a la abuelita, van a esperar a los demás que van a llegar a ese punto. Y si algún integrante faltara, hay que tomar nota de que todavía no falta. Ojo, los servicios de telecomunicación en ese momento pueden o no pueden colapsarse, pueden o no pueden inhabilitarse. Entonces es importante, porque a mí me preguntaban y me decían, no, pues yo le llamo y te digo, pregunto, ¿dónde están? Evidentemente van a llamar, van a utilizar la tecnología, pero ¿qué pasa si no hay la comunicación, no hay energía, no hay electricidad, no hay servicios básicos? Entonces tenemos que agarrar y tener en cuenta movilizarnos a nuestro punto de seguridad, el cual ya ha sido implementado y se ha enseñado dentro de lo que viene a ser nuestra familia, ¿ok? Siguiente, por favor, doctor. Grupos de atención prioritaria. Es importante, anterior, por favor, doctor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los grupos de atención prioritaria son a los que vamos a ayudar, las funciones que vamos a cumplir para evacuar a nuestras personas con las cuales vivimos. Evidentemente, por ejemplo, en mi núcleo familiar, yo tengo un adulto mayor, que es mi papá, ¿no es cierto? Que como tiene una edad de 69 años, enmarca de lo que viene a ser una persona que es un adulto mayor y que a veces la posibilidad de que pueda evacuar rápidamente es dificultosa por el movimiento en el cual, la energía en la cual todavía es reducida para mi papá. De igual manera, tengo un primo que está con discapacidad auditiva, que en ese momento no me va a hablar, que nosotros nos comunicamos mediante señas. Entonces, el apoyo a la evacuación puede ser por mi persona, por mi esposa, Analía, mi persona que pueda ayudar a mi papá, y mi hijo o mi hijo mayor o mi hijo menor, quien va a ayudar a la evacuación a nuestro primo que tiene discapacidad auditiva, menores de 1 año, personas gestantes, etcétera, tienen que ser nuestro grupo de atención prioritaria para llevarlos a nuestro punto de reunión y posteriormente a nuestra zona de seguridad. Siguiente, por favor. Aquí vamos a entrar en algo muy importante, la mochila de emergencia. La mochila de emergencia, la mochila de emergencia es un elemento muy importante que debemos armar, es muy importante que debemos tener armado ya para responder por lo menos durante las 72 horas que pueda existir la respuesta, ya sea la respuesta interna de nuestros equipos de seguridad y rescate, o también puede ser la respuesta de las, de los equipos si me permite un momento, por favor, de los equipos externos que puedan llegar. Armar una mochila de emergencia es acorde a las necesidades que tenemos en el hogar o las cosas que se van a generar, que podemos tener a mano y de igual manera empezar a adquirirlas. La mochila de emergencias no siempre debe ser única, no tiene un formato, no tiene que es una lista como una lista de farmacia, no. Una mochila de seguridad son los elementos necesarios que vamos a tener para que cada integrante de la familia, uno, no tenga hambre, dos, no tenga frío, tres, no tenga sed, que se vuelva a hidratar, cuatro, responder a las posibles heridas, lesiones que puedan presentar los integrantes de la familia que tal vez hayan tenido una herida en la cabeza, una fractura, que podamos responder, ¿ok? Es importante colocarla en un lugar estratégico acorde a la ruta de evacuación. Puede ser en un lugar donde justamente esté yo saliendo hacia la puerta, tome la mochila de seguridad y vaya a mi punto de seguridad.
Esta mochila de seguridad, aquí como lo vamos a ver, como lo vemos en el video, tiene un sinfín de pequeñas cosas que nos va a dar por lo menos unas 72 horas de autonomía. Vamos a tener velas, fósforos, bolsas plásticas, una copia de llaves que es muy importante, mantas térmicas, mantas delgadas, alguna pequeña frazadilla para evitarnos, para tener lo que viene a ser la protección del frío, documentos personales, que es muy, muy, muy importante. Los documentos personales que tienen que tener de cada integrante, una copia, fotocopias, tener alimentos perseveros. No le estoy diciendo que en ese momento agarren y tengan ya su sopita preparada, tengan su majadito, tengan, no sé, algo que ya se ha preparado en el día, sino alimentos que puedan generarnos energía, que puedan generarnos, que sean perseveros, que tengan una fecha de caducidad mayor a los 2 años, etcétera. Un botiquín de primeros auxilios, que eso es muy importante, que el botiquín de primeros auxilios se lo arma de acuerdo a las necesidades y las patologías de cada integrante de la familia. La botella de agua o varias botellas de agua o sin fin para comenzarnos a hidratar. Tenga en cuenta de que en el movimiento sísmico se van a cortar los servicios básicos. Entonces, el agua posiblemente sea contaminada. El agua que va a tener, no vamos a tener agua potable, etcétera, ¿no es cierto? De igual manera, tenemos que tener lo que viene a ser alguna linterna, radio, una radio a pilas para escuchar los posibles anuncios de los servicios de seguridad, defensa civil, Fuerzas Armadas, que van a responder y que nos van a indicar qué hacer, a dónde dirigirnos. Entonces, esa mochila nos va a dar por lo menos una autonomía de 72 horas, por lo mínimo para saber y responder. Por ejemplo, dentro de mi núcleo familiar, nosotros hemos optado que tenemos que tener alimentos los cuales nos puedan generar energía. Hoy por hoy Bolivia es rica en tener diferentes tipos de alimentos que se puedan mantener embolsados. Yo soy rescatista de alta montaña y normalmente a veces agarramos y cuando nos vamos a un rescate en alta montaña, yo me llevo charque, me llevo un poquito, unas barras energéticas y chocolate. Y con eso podemos hacer diferentes travesías para evacuar o para rescatar o hacer una recuperación de cuerpos, rescatar a unas personas. Muchas veces me ha tocado subir al Illimani cuando hemos tenido alguna emergencia con Socorro Andino. Los guías de turismo, muchos colegas ahorita los que están conectados, saben muy bien cómo armar una mochila de emergencia y de respuesta. Entonces, que esta parte de la mochila de emergencias que nos gustaría mucho tocar, orientar a la población, ¿qué puedo armar? ¿Qué más puedo necesitar? Una lista de emergencia, un números de emergencias, números de los familiares, que es importante también tener, o números de emergencia de respuesta a los organismos, porque tal vez dentro de mi núcleo familiar, mi hermano se quedó atrapado entre una colapsación de estructura. Todos hemos salido, pero mi hermano se quedó en la casa atrapado. Entonces tengo que comunicar, indicar, por favor, este es mi hogar, se ha colapsado, mi hermano posiblemente esté ahí. Hemos tenido experiencias en Santa Cruz cuando se ha venido abajo un edificio, hemos tenido la Creo que nuestro disertante ha tenido alguna dificultad, no lo estoy viendo en línea. De todas maneras, acabo de ver que uno de los participantes ha levantado la mano. Adelante, Diego. Doctor, muy buenas tardes. No sé si me escucha bien. Em, Adelante. una consulta. ¿Vamos a culminar ahora o vamos a dar paso a las preguntas? Porque las preguntas son al final. Tal vez. Ah, ya, ya. No, Sí. entonces daremos paso a las preguntas al final nomás, para continuar. Eh,
No sé si internamente se puede contactar con mi colega. Mientras tanto, yo voy a ir avanzando en la temática. Muy bien, listo. Está bien, doctor. Ahora lo hago. Perfecto, gracias. Muy bien, bueno, como les estaba comentando el instructor, evidentemente dentro de la parte del escenario preventivo y de preparación, hay que contemplar, estemos en nuestros domicilios, estemos en una unidad educativa, en nuestros trabajos, en las empresas, en los mismos hospitales. Se supone que no solo la infraestructura debe estar preparada para tratar de resistir a un movimiento sísmico o a un terremoto, sino la estructura organizativa debe tener la capacitación suficiente para poder dar respuesta a una situación de emergencia. En ese entendido, bajo la normativa, la NB 517.002, la normativa boliviana 517.002, es específica respecto a las estructuras de los planes de emergencia. Si bien se utiliza mucho más en el ámbito industrial, empresarial, bajo obviamente la norma, la DL 16998, que es específica para lo que es seguridad, higiene y bienestar ocupacional, se puede tomar en cuenta la estructura de un plan de emergencia bajo esta normativa, también para poder llevar a cabo la elaboración de estos planes en otro tipo de instituciones, como les mencionaba, un hospital, una unidad educativa, un instituto, entonces hasta universidades. Por eso es muy importante pensar en el escenario preventivo. Como les indicaba mi colega, dentro del escenario preventivo, el plan de emergencias contempla, por así decirlo, la organización. ¿Cómo vamos a responder en caso de que ocurra una eventualidad? Tomando en cuenta lo que es la mochila de emergencias específicamente, como bien les ha mencionado, no es una mochila única, no tiene un listado o una receta específica. ¿Por qué? Porque esta mochila puede variar de acuerdo, obviamente, a las necesidades de cada persona. Si yo quiero armar una mochila de emergencias en mi casa y somos cuatro personas y sé que, por ejemplo, mi persona sufre de hipertensión, otro de los integrantes de mi familia tiene problemas de epilepsia, otro de los integrantes de mi familia toma constantemente aspirina por un problema cardíaco. Evidentemente, tras un movimiento sísmico puede que no se encuentren con la medicación en mano, entonces esta mochila de emergencias debería tener hasta incluso dentro del botiquín especificidad dentro de los medicamentos que se requiere para un núcleo familiar, para un núcleo institucional. Evidentemente, a esto, como les ha ido mencionando mi colega, pues se agrega todo lo que vayan a necesitar para poder evitar sentir hambre, evitar sentir sed, evitar sentir frío. Es decir, tienen que tener ropa de abrigo, tienen que tener medios para hidratarse y tienen que tener alimentos, pero en raciones secas. Pueden ser barras de cereal, barras de chocolate, dulces, fruta deshidratada. En el tema de bebidas, agua simplemente, o pueden tener sales de rehidratación oral que son muy útiles por si alguien presentase algún tipo de deshidratación. Entonces, es muy importante que ustedes contemplen todo eso. Eso requiere una analítica quizás individual de acuerdo a un autoconocimiento que tienen que tener en sus domicilios y empezar a levantar los datos de qué enfermedades tienen las personas que son parte de su núcleo familiar. Evidentemente, dentro de esto también debería existir una pequeña guía de todos los números de emergencia. ¿Por qué? Si ocurriese un movimiento sísmico, un terremoto en donde varias estructuras se van a colapsar, de hecho, en Bolivia vamos a tener un colapso o podemos tener un colapso de nuestro sistema de respuesta de emergencias. Con el solo colapso o con el solo derrumbe de un edificio puede que nuestro sistema llegue a colapsar. Tristemente es nuestra realidad. Entonces, si llegásemos a tener una eventualidad con un terremoto, con varios edificios colapsados, con varias casas derrumbadas, en donde hay muchas personas atrapadas, por supuesto, que todos van a requerir ayuda, todos van a requerir apoyo y todos van a colapsar el sistema de emergencias. Entonces, para evitar esto, ustedes, poniéndose en una situación crítica en la que se encuentren atrapados con personas heridas que son parte de su familia, que están sangrando, que tienen fracturas, que tienen amputaciones, que tienen lesiones casi mortales, evidentemente ustedes tienen que saber inmediatamente a dónde llamar y cuál es la opción A, la opción B, la opción C, hasta la opción Z para saber realmente quiénes pueden venir a ayudarlos. En ese sentido, tampoco se puede contemplar solo a los bomberos, solo a la policía, sino que hay que contemplar incluso dentro de los números de emergencia a los sistemas de servicios básicos de energía eléctrica, de agua, de la red de gas,
que son las instituciones que van a venir ante una situación de emergencia y pues van a poder contemplar mayor parámetro de seguridad si es que ocurriese algún daño a estos sistemas a través o posterior a un sismo. Entonces, en ese entendido, toda la parte del escenario preventivo viene así, viene en una preparación. Pero ¿con qué más viene? Con una capacitación. Si ustedes pertenecen a un núcleo familiar de 5 personas, 7 personas, no está de más hacer un entrenamiento. No es lo mismo vivir en una casa de solo una planta baja que vivir en un edificio en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo piso, de donde va a ser mucho más difícil evacuar. No es lo mismo vivir en una casa en donde el núcleo familiar está compuesto por puras personas adultas a tener personas, por ejemplo, lactantes menores, niños en edad escolar o personas ancianas o personas que tienen dificultad para caminar, que tienen silla de ruedas o personas con características especiales, sordomudos, ciegos. Entonces, evidentemente, ustedes tienen que hacer ese análisis dentro de sus domicilios. Dentro de los domicilios es lo más básico, pero ahora imagínense hacer ese análisis en una empresa, en una universidad, en un colegio, entonces requiere mucha más preparación. Y dentro de eso, pues la capacitación viene a contemplar un apoyo a toda la parte del escenario preventivo. Sabemos que en nuestras casas, por ejemplo, no vamos a hacer términos de señalización, pero en una universidad, en una institución, sí, evidentemente tiene que haber términos de señalización. Tiene que haber la señalización de rutas de evacuación, zonas seguras, puntos de encuentro, la red de hidrantes o dónde están los extintores portátiles, dónde está el sistema de energía eléctrico, el switch de apagado. Todo eso, ¿para qué? Para que cualquier persona que llegue sepa cómo actuar, si ha recibido una previa capacitación sin la necesidad de ser parte de esa institución en la que se ha encontrado cuando ha ocurrido un movimiento sísmico o una eventualidad o una emergencia o un evento adverso. Entonces, por eso es muy importante el escenario preventivo. A esto, tomando en cuenta toda esta logística en el escenario preventivo, que se suma la realización de simulaciones, la realización de simulacros. Hay que conocer ahí bien la diferencia entre lo que es una simulación y lo que es un simulacro. Por ejemplo, si yo les digo que voy a capacitarlos, digamos, uno de ustedes trabaja en la universidad, es rector académico y nos llaman a los bomberos voluntarios GEOS, vamos a darles la capacitación y ustedes nos dicen, queremos hacer un simulacro. Y les decimos, muy bien, vamos a hacer un simulacro. Pero nos dicen, queremos hacerlo mañana a las 8 de la mañana porque a esa hora vamos a estar más gente y les vamos a avisar para que sepan qué hacer. Eso no es un simulacro, eso es una simulación, porque todos van a estar notificados de lo que va a ocurrir. En cambio, un simulacro es cuando yo voy, los capacito y de pronto sin previo aviso aparezco otro día de aquí a una semana a la hora que se me ocurra y activo los sistemas de emergencia y les digo terremoto. Y ahí tengo que realmente ver cómo actuarían y si realmente están preparados para poder actuar ante un evento adverso. Ahí es donde se puede medir la verdadera respuesta dentro del plan de emergencias. Y ahí es donde se hacen las correcciones para una mejora continua. Todo esto alberga un escenario preventivo constante, en donde a través de este escenario preventivo, con la elaboración de un plan de emergencias, ustedes estén lo más preparados posible para así también evitar o reducir los daños a su mínima expresión. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el escenario preventivo, supuesto, tenemos que hacer una revisión de ese escenario preventivo constantemente, revisar el plan de emergencia constantemente, no solo del núcleo familiar, sino del núcleo institucional, del núcleo laboral, del núcleo donde vayamos a pasar la mayor parte del tiempo. A veces nosotros pasamos más tiempo fuera del domicilio que dentro de nuestros propios domicilios y llegamos solamente a dormir a nuestras casas. Sin embargo, estamos la mayor parte de nuestras vidas en nuestros trabajos, en nuestras unidades educativas. Entonces, por eso es importante hacer esa retroalimentación constante. No esperemos a que nos sorprenda la emergencia, no esperemos a que nos sorprenda un sismo o un terremoto y que evidentemente eso puede ocasionarnos la probabilidad de tener mayores daños o incluso pérdidas, fatalidades. Hay que tomar en cuenta que dentro de esto también se debería contemplar todo con lo que es primeros auxilios y con lo que es incluso una prevención o un sistema de combate contra incendios. Ocurre un movimiento sísmico, un terremoto, y fácilmente en una estructura puede existir ruptura de cañería que va a ocasionar una inundación. Puede existir ruptura de cableado eléctrico que va a ocasionar accidentes eléctricos. Puede existir ruptura de cañerías de gas que puede ocasionar fugas de gas con posterior incendio. Entonces, para todo eso tenemos que estar preparados. Dentro del mismo procedimiento de evacuación, las personas al evacuar pueden sufrir daños, pueden sufrir golpes, pueden sufrir raspones, caídas,
y evidentemente si es que llegan a la zona segura, seguro van a llegar con algunos daños. Entonces ahí se tiene que saber aplicar primeros auxilios, saber curar una simple herida, saber tratar una fractura, un esguince, una amputación, porque eso es algo vital que va a poder salvar la vida de una persona. Saber controlar una hemorragia va a ayudar bastante dentro de un plan de emergencias. Entonces, todo eso entra dentro del escenario preventivo como un proceso de capacitación. Ahora, evidentemente, este plan de emergencias debe ser de amplia socialización. Yo, si soy el jefe de familia, no puedo elaborar un plan de emergencias y no comunicarlo a mi núcleo familiar. Y mucho más aún, si yo soy la autoridad en una institución y elaboro un plan de emergencias, voy a incurrir en un error si no comunico sobre este plan de emergencias a todos para que sea de amplio conocimiento y adicionalmente incluso de amplia práctica para realizar lo que les mencionaba, la simulación y el simulacro. Entonces, todos los planes de emergencia deben ser socializados. Acá nos pone el ejemplo de que evidentemente la ubicación tiene que ser para un margen visual, para que todos sepan cómo deben incluso evacuar o dónde está la mochila de emergencias, cuál es la ruta de evacuación, dónde se encuentra la zona segura, dónde hay un extintor en caso de emergencias. Entonces, ese es el plan de emergencias de manera resumida que debería ser de conocimiento de todos los integrantes de una institucionalidad, sea la que sea. Ahora, evidentemente, como les había mencionado, todo concluye con una simulación o un simulacro, conociendo la diferencia entre ambos términos, en donde evidentemente una simulación está notificada, está avisada y sabemos cuándo va a ser, a qué hora va a ser y evidentemente hasta podemos simular tener un herido. En cambio, un simulacro no va a ser notificado, va a ser de desconocimiento de las personas que pertenezcan a una institución y pues si éstas están preparadas y capacitadas, fácilmente van a poder responder a un simulacro que se acerca lo más próximo posible a una situación real de emergencia, en donde evidentemente incluso aquellas instituciones que nos dedicamos a los planes de emergencia, podemos hasta colocar en un simulacro heridos, maquillados, para que realmente ustedes puedan estar sometidos a cierto rango de presión, pero también teniendo una preparación psicológica para poder dar respuesta y demostrar que están capacitados en estos planes de emergencia específicos. Ahora, evidentemente, dentro de los planes de emergencia sí hay que contemplar lo que se va a hacer durante y después de un sismo. Hasta acá hemos visto todo lo que se debería hacer antes, que como bien se han dado cuenta es planificación. Planificación, prevención, entrenamiento, capacitación, señalización y socialización. Pero ya en el durante es lo que tenemos que saber hacer como protocolo. El protocolo y cualquier protocolo en sí, siempre en emergencias, inicia con una norma de actuación muy básica. Y la norma de actuación más básica te dice, mantén la calma. Entonces, cuando estamos en pleno movimiento sísmico, lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Pero, ¿cómo podemos nosotros mantener la calma si nunca hemos sido preparados, si nunca hemos sido entrenados, si nunca hemos recibido capacitación? Si nunca alguien nos ha preparado psicológicamente para ponernos en conocimiento que tras un movimiento sísmico puede que no pase nada y yo solamente sienta la vibración de la casa y me asuste un poco, entre en ansiedad, o de pronto si tengo una enfermedad cardíaca, puede que se desencadene un ataque cardíaco, una parada cardíaca. Si yo tengo problemas de presión alta, puede que se desencadene un derrame cerebral, pero si yo logro mantener la calma y tengo la preparación psicológica, puede que vaya a evitar estas situaciones. Pero adicionalmente, estar preparado psicológicamente para lo peor. Si yo sé que vivo en una casa que tiene una construcción antigua, que hace mucho tiempo no ha tenido refacciones, ante un movimiento sísmico, probablemente si yo en la preparación o en el escenario preventivo no me he dedicado a verificar que mis instalaciones sean óptimas, existe alta probabilidad de que mi casa se derrumbe. Entonces, mínimamente debería estar preparado psicológicamente para afrontar una probable realidad de quedarme atrapado dentro de un derrumbe o en su defecto, quedarme atrapado con mis seres queridos. Probabilidades incluso de que mis seres queridos terminen con lesiones, terminen con fracturas, terminen con amputaciones, terminen con hemorragias, incluso, y es más, terminen con fatalidad. Y que yo tenga que estar atrapado 24, 48, 72 horas con mi ser más querido junto a mí y fallecido. Entonces, es una situación bastante crítica. Y aquel que no esté preparado psicológicamente, que probablemente nadie lo esté por completo, va a ser una situación mucho más crítica que le va a llevar a una ansiedad, a una depresión
y lastimosamente esto no va a permitir que actúe con cabalidad para poder seguir el procedimiento y el protocolo. Entonces, a tener en cuenta que una norma de actuación tan sencilla como es mantener la calma es clave para cualquier protocolo de emergencia. Bien, ahora, evidentemente, dentro del protocolo de emergencias, en el caso del sismo, si bien el primer paso o la primera indicación es mantener la calma, la siguiente indicación es buscar tu seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo me encuentre, tengo que buscar el lugar más seguro y poder detectar que este lugar más seguro me va a dar alta probabilidad de vida. Esto no quiere decir que yo voy a agarrar y voy a correr por fuera de las instalaciones, fuera de mi casa, mientras haya el movimiento sísmico. No, sino que tras percibir o detectar el movimiento sísmico, mantengo la calma y lo más cerca posible, que tendría que ser 1, máximo 2 metros dentro de la misma habitación donde yo me encuentre, empiezo a buscar paredes, idealmente pilares, que son los machones de la construcción, que son los factores de alta resistencia, en donde muy probablemente, pese a que se ocasione un derrumbe, son los puntos donde se va a formar el triángulo de vida, que cuando exista un colapso de la estructura, van a quedar pequeños espacios en donde va a poder existir la probabilidad de no sufrir lesiones o, en caso de sufrirlas, no llegar a una fatalidad. Entonces, tengo que poder reconocer estos puntos específicos. Para empezar, estos puntos específicos tienen que estar completamente lejos de cualquier ventanal, completamente lejos de cualquier vidrio, completamente lejos de cualquier espejo, completamente lejos de cualquier probabilidad de caída de objetos, como son muebles mal ubicados, que sean lámparas o que sea cualquier otro objeto que con el movimiento se pueda caer. Entonces, evidentemente, busco estos espacios. Y esto ya viene para ustedes ser una tarea y evaluar en mi casa, en mi domicilio, dónde tengo este espacio. En mi habitación, ¿dónde tengo este espacio? ¿Será que mi ropero realmente está estable para no caerse en un movimiento sísmico si es que yo me pongo junto a él? ¿Será que si yo me voy hacia un pilar específicamente, estoy alejado de las ventanas que pueden explotar y producir partes cortantes en caso de un movimiento sísmico muy fuerte? Entonces tendré que empezar hacer un autoanálisis de mis propias instalaciones. Evidentemente, dentro de esto existe la probabilidad de que, de acuerdo a los ambientes, no encuentre una superficie o una pared o un machón o un pilar en donde me pueda proteger. Entonces, recurro a una segunda opción, que son los muebles. Obviamente, muebles de gran tamaño, como pueden ser camas, como pueden ser mesas, colocándome al lado de estos, de tal manera de que cuando se dé el colapso y caiga alguna viga o alguna estructura sobre este mueble puede llegar a partirse, pero al partirse va a formar nuevamente el triángulo de la vida, si es que yo me he posicionado al lado de este mueble, jamás debajo, ¿verdad? Nunca debería posicionarme, como les mencionaba, al lado o cerca de las ventanas y tampoco debajo de los marcos de la puerta. Adicionalmente, en algunas circunstancias anteriormente se indicaba, colóquense debajo del marco de la puerta. ¿Por qué? Porque por los tipos de construcciones que se realizaban antes, los marcos de la puerta tenían por encima un pilar de sostenimiento, o perdón, una cadena de sostenimiento que evitaba el colapso de la estructura. Actualmente, con las estructuras minimalistas, como han ido evolucionando la arquitectura, pues esto ya no es tanto así y muchas de las nuevas construcciones ya no tienen este tipo de sostenimiento y puede que debajo de una puerta o de un marco de una puerta nos quedemos atrapados o aplastados. Adicionalmente, la recomendación de no quedarse o protegerse debajo del marco de una puerta es porque te estás colocando en una ruta de evacuación. Puede que en algún momento alguna persona que quiera evacuar, al verte ahí, te empuje o si ya te cayó algo, te pise y termines más lesionado. Por eso no es indicativo que te coloques en una ruta de evacuación. Entonces, en la medida de las posibilidades, evitar estos espacios. Ahora, estas indicaciones de mantener la calma, buscar una posición o buscar un punto de seguridad, se adiciona lo que es la posición de seguridad. La posición de seguridad implica que hay que sentarse o arrodillarse, tratar de adoptar una posición fetal próxima al punto de seguridad, protegiendo con las manos la cabeza en caso de que algo pueda caer del techo y pueda golpear en la misma. Entonces, bajo este tipo de posición existe menos probabilidad de daño, pero esto se indica mientras el movimiento sísmico se mantenga. Y es decir, que cuando el movimiento sísmico se detenga, es el punto, aún todavía durante, en donde tú puedes empezar a proceder con la evacuación.
¿Esto qué nos indica? Que mientras exista el movimiento sísmico, tú no deberías intentar evacuar, porque durante una evacuación en el movimiento sísmico te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes cortar, te puedes golpear. Por eso es importante mantener la calma, ordenar tus ideas y saber que cuando se está moviendo el piso, tienes que acomodarte en una posición de seguridad en un punto seguro. Y ahí esperar que pase el movimiento sísmico. Pasa el movimiento sísmico y ahí tampoco es lo que muchos hacen. Se levantan, no, ya ha pasado, prenderé la tele para ver el reporte. No, ahí corresponde evacuar. ¿Hacia dónde? Hacia una zona segura. Y para eso tú tienes que conocer tu zona segura, tienes que saber dentro de tu domicilio, dentro de tu escuela, tu colegio, tu universidad, el hospital donde trabajas, la empresa donde trabajas, tienes que saber cuál es tu zona segura y por dónde llegas a esta zona segura. Entonces, evidentemente, cuando empieces a evacuar y ya el movimiento sísmico se haya detenido, vas a llegar a tu zona segura a empezar a contabilizar a todas las personas que se supone deberían llegar a esa zona segura. Y ahí vas a tener en cuenta si es que alguien se ha quedado atrapado. Para eso es que se toma en cuenta que pues los edificios tienen organizaciones de juntas vecinales, las OTBs tienen organizaciones, en el propio domicilio uno tiene su propio núcleo familiar bien organizado, que saben quién es la cabeza y evidentemente la cabeza tiene la responsabilidad de contar que estén todos. Entonces, eso es muy importante, en la zona segura contar que estén todos. Ahora, en este punto en específico durante la evacuación, puede, y esperemos que nunca se dé el caso, que tras un primer movimiento sísmico, mientras tú estés evacuando, exista una réplica o varias réplicas. ¿Qué te dicen los protocolos o los procedimientos? Cada vez que exista una réplica, nuevamente te detienes, mantienes la calma, buscas un punto seguro y te colocas en posición de seguridad. Volvió a pasar la réplica y nuevamente empiezas con la evacuación. Vuelve a haber otra réplica, otra vez te detienes, mantienes la calma, vas a un punto de seguridad, en posición de seguridad hasta que pase la réplica. Ese es el tipo de procedimiento que se debe hacer dentro de la evacuación. Evidentemente en esto no puedes gritar o no deberías gritar, no deberías empujar, no deberías correr, pero sí deberías tener un paso acelerado. Deberías tratar de utilizar todas las salidas de emergencia mejor señalizadas y contempladas previamente en el escenario preventivo. Jamás deberías utilizar lo que son los ascensores. Ahora aquí tenemos un problema muy marcado que lastimosamente las construcciones en Bolivia, muchos de los edificios no están construidos idealmente para un plan de emergencias con salidas alternas y rutas de evacuación, con puertas antipánico, gradas externas y todo lo demás. Como les había mencionado, tras un sismo, si existe una fuga de gas, puede existir un incendio. Y el incendio va a generar humo, va a generar gases. Y evidentemente, si tú detectas esto tras un sismo, la evacuación corresponde realizarla lo más agachado posible para evitar inhalar estos gases tóxicos. Ya estando en tu zona segura, si es que estás en la calle, lo que contempla es que te alejes de todos los riesgos. Aléjate de los tendidos eléctricos, aléjate de los postes, aléjate de los árboles, aléjate de las zonas de transitabilidad vehicular, es decir, de las calles, de las avenidas, porque en esos puntos las personas que están tratando aún de estar dentro de sus vehículos evacuando, puede que no estén manteniendo la calma y van a atropellar a otras personas, van a ocasionar accidentes y tú no puedes estar dentro de esos accidentes. Por eso, con la capacitación tienes que saber que debes irte a la zona más segura posible, evaluando estos riesgos. Ahora, evidentemente, todo esto es lo que debes hacer durante un sismo. Pero bueno, pasó el sismo, no hubo un colapso de la estructura y viene el siguiente escenario, es el escenario del después. ¿Qué hacer después de un sismo? Para poder determinar qué hacer después de un sismo, evidentemente lo que tenemos que hacer es teniendo la organización, sea en nuestra familia, sea en la institución donde trabajemos, debe haber un responsable del proceso de rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber un responsable que determine si es necesario llamar a un sistema de emergencias o si ustedes ya pueden retornar al domicilio con normalidad. ¿Qué tiene que hacer este responsable? Primero, debe evitar que ingrese alguien al domicilio. No debe dejar que ingrese absolutamente nadie. Tras evitar este ingreso, él puede ingresar con mucha cautela, evidenciando primero por fuera de la estructura si hay algún daño muy visible de la estructura en sí. Por ejemplo, que pueda encontrar ranuras, rajaduras en la estructura, que ya le dé datos de que evidentemente ha existido daño en la estructura. ¿Qué más debería hacer antes de ingresar? Cortar la energía eléctrica, cerrar las llaves de paso de agua, cerrar la llave de paso del gas, para poder recién pasar, por así decir, la primera puerta.
pasa la primera puerta. ¿Y qué es lo que debe hacer? Utilizar sus sentidos. Y el primer sentido que debe utilizar es el sentido olfativo. Apenas pasa la puerta, debe tratar de percibir si no ha existido una fuga de gas. Evidentemente, si ha existido una fuga de gas y él logra ingresar, lo primero que debe hacer es ventilar, abrir todas las ventanas para que se disipe este gas, tomando en cuenta que tras esta probabilidad, jamás posterior a un movimiento sísmico se deberían encender velas, no se deberían encender fósforos, no se debería colocar un encendedor, no se debería fumar, no se debería utilizar celulares. Muchos creen que por utilizar el celular porque tienen la linterna ya omiten tener una linterna con pilas. Lastimosamente, y por eso en las estaciones de servicio te prohíben utilizar el celular, este celular puede generar a través de sus ondas radioactivas puntos de calor y puntos de ignición, generando posteriormente un conato de incendio. Y si se da un conato de incendio con una fuga de gas, puede incluso llegar a un nivel de explosividad. Entonces se tiene que tener bastante cuidado con eso. Es por eso que aquel que entre, a lo mucho entra con una linterna y nada más. Y como les digo, utiliza su sentido olfativo para determinar si es que existe una probabilidad de fuga de gas. Tras no haber detectado la fuga de gas, igual ventila, abre las ventanas para que éstas puedan disipar cualquier químico que se haya liberado y empieza a hacer la revisión de diferentes puntos estratégicos. Primero, ¿cuáles? Los puntos de energía eléctrica. Si bien ha desconectado la energía afuera con el switch específicamente, tiene que verificar los puntos de los interruptores de encendidos de luz y los puntos de la conexión del cableado. ¿Por qué? Porque en esos puntos puede que tras un movimiento sísmico, si es que ha existido un corte eléctrico, tras el chispeo va a encontrar datos de un color negruzco en la pared, dato de que ha existido un cortocircuito. Entonces, ese dato a él simplemente ya le tiene que alertar para que no permita que nadie prenda o reactive nuevamente la energía en ese edificio, en ese domicilio. Tras seguir ingresando habitación por habitación, además de verificar el sistema eléctrico, debe verificar la estructura de las paredes, de los hormigones, debe verificar si ha habido ruptura de ventanas, debe verificar si ha habido caída de muebles, porque esto nos da el dato de que evidentemente el movimiento sísmico ha sido fuerte y la estructura se ha dañado. Si encuentra alguno de estos parámetros, por supuesto, no debe permitir que su familia ingrese. Debe agarrar y si ha visto que ha habido un corte eléctrico, llamar a la empresa que se dedica a la reparación del sistema eléctrico. Si ha visto que existe fuga de agua, llamar a la empresa respectiva de servicios públicos para que hagan la reparación. Si ha visto que existe una fuga en el gas, evidentemente, además de cerrar la llave de paso, llamar a estas instituciones. Adicionalmente, si ve que existen daños en las estructuras, si ve que existen daños en el circuito eléctrico y todo lo demás, no está por demás llamar a los bomberos para que los bomberos también le asistan, hagan una pequeña evaluación, comuniquen a las autoridades y es más, se declare como una familia damnificada que no puede reingresar a su domicilio hasta que éste sea seguro. Si bien evidentemente esto va a ocasionar mucho dolor en esa familia, es mejor actuar de esta manera, quizás hasta sobreexagerada, a que luego ingresen y en un sismo posterior exista el colapso, el derrumbe o peor, de forma no previsible, ingresen, conecten la energía y haya una explosión por la fuga de gas o haya un contacto eléctrico o de pronto se dé una inundación dentro por la ruptura de la cañería, adicionalmente a un contacto eléctrico que puede ser fatal para todos los integrantes de una familia dentro de un domicilio. Entonces, todo eso es lo que debe hacer el jefe de familia, por así decirlo, o la autoridad correspondiente a una institución que debe revisar que todo esté en condiciones óptimas para el retorno. Evidentemente, si todo está en condiciones óptimas, procede con el retorno, un retorno calmado, por así decirlo, para que todos los que vayan ingresando con las recomendaciones de esta autoridad, pues vuelvan a hacer una reinspección, porque puede que a él se le haya ido algo. Entonces, como ellos van a entrar y van a hacer más ojos, vuelven a hacer una reinspección. Y cuando la reinspección confirme que evidentemente no ha existido ningún daño, pues ahí recién pueden considerar nuevamente la apertura de las llaves de paso del agua, del gas, de la energía eléctrica para poder restablecerse en sus actividades cotidianas. Lo importante es que, si se dan cuenta, sean exquisitos y detallistas en este factor de prevención cuando estamos hablando de un escenario de rehabilitación.
Y muchos nos olvidamos de todo esto, porque apenas ocurre un movimiento sísmico, ni siquiera evacuamos, nos quedamos, pasa el movimiento sísmico, a ver, prendan la tele para ver qué dicen las noticias. Y a nadie se le ocurre decir, desconecten la energía, salgamos un rato, verifiquemos si realmente estamos en un ambiente seguro. Pero para eso son las capacitaciones, para eso es el entrenamiento, para eso es la fase de la prevención. Bien. Ahora, algo muy importante que se debe tomar en cuenta en cualquier evento es el trauma psicológico que este puede traer. Cada uno de ustedes me imagino que viven en un núcleo familiar con personas de diferentes edades, personas de diferentes características psicológicas, algunas que tienen un temperamento diferente del uno del otro. Todos lidiamos con el estrés de una manera diferente. Lastimosamente, un evento adverso en este caso, un sismo, nos puede llevar a tener un estrés traumático bastante complejo, en el que si yo pierdo mi casa, puede que entre en un estrés traumático, así no existan daños a vidas humanas. Si pierdo a mi ser más querido, por supuesto que voy a estar con un estrés más traumático. Así pierda lo más mínimo, una pérdida siempre implica un estrés postraumático. ¿Qué es lo importante que reconozcan acá? Incluso tras ninguna pérdida con un movimiento sísmico, a un niño de 5 años, de 4 años, de 6 años, de pronto lo puedes encontrar posteriormente con insomnio, con terrores nocturnos, con ansiedad, que evidentemente él no sabe lo que está pasando y está teniendo un estrés postraumático que no ha sido detectado. Entonces es importante también en la fase de la rehabilitación tomar en cuenta la parte psicológica y determinar si tras un evento sísmico todos los integrantes de una institución, de una familia o de la organización que sea, están realmente estables. Todos pueden presentar este tipo de alteraciones y está dentro de la normalidad cuando no sobrepasa un cierto tiempo, que es de un mes. Cuando sobrepasan este tipo de síntomas, un mes, ya estamos hablando de un estrés postraumático que requiere apoyo profesional. Entonces, a tomar en cuenta también estos detalles con un tema de los movimientos sísmicos, puesto que como parece que esto puede que sea reiterativo, aquella persona que se haya quedado con un evento o con, o con un estrés postraumático de un movimiento sísmico, puede que cuando vuelva a ocurrir un movimiento sísmico entre en tanta ansiedad que nos sorprenda con algún tipo de actitud de lanzarse por la ventana, de meterse a un lugar donde no corresponde o de pronto ya no saber qué más hacer y preferir hasta incluso quitarse la vida. Hay que tener mucho cuidado con la parte psicológica y es una recomendación final que se les da respecto a la parte de la rehabilitación. Bien, bueno, para concluir la parte de la capacitación, mencionar y hacerles mención y recomendar sobre todo que dentro de Bolivia pues existen un sinfín de números de emergencias. Les vamos a tratar de pasar estas diapositivas específicamente para que ustedes conozcan los números de emergencias por departamentos. En caso de que ocurra alguna situación, sepan o tengan varias opciones a las cuales llamar. Por mi parte, yo vivo o resido en el departamento de Cochabamba, entonces obviamente yo utilizo los números de Cochabamba, pero me imagino que muchos de ustedes residen en diferentes departamentos, así que les vamos a pasar estos listados donde están diferentes números de los diferentes departamentos. Está el departamento de La Paz, del Alto, de Caranavi, de Santa Cruz, de Bamba, de Potosí, de Uyuni, de Beni, de San Borja, de Chuquisaca, de Oruro, de Ando, de Tarija, de Yacuiba. Bien. Entonces eso es lo que les vamos a ir pasando para que ustedes tengan esa información y obviamente complementen con esa información a lo que es su mochila de emergencias. Bien, bueno, dicho esto, por mi parte, gracias por habernos escuchado y evidentemente bajo estas recomendaciones espero que se haya quedado lo más importante, que es la parte de la prevención, la preparación y la planificación. Bien, muchísimas gracias y pues a los organizadores les cedo la palabra para proceder con lo que continúa. Muchas, eh, muchas gracias, doctor. Bueno, pues por los problemas técnicos que ha habido un corte de luz acá, se ha perdido la señal, pero estamos nuevamente acá. Las recomendaciones están claras, la situación y la forma del comportamiento en la cual cada integrante de la familia, responsable de una unidad, de una industria, de una cabeza de una fuente educativa, universidad, colegio, etcétera, está dada. No estamos exceptos a la situación que pueda suceder un evento de magnitudes catastróficas, teniendo en cuenta la topografía de nuestras ciudades, la topografía de de los lugares donde estamos habitados,
si cumplen o no cumplen con las normativas de construcciones antisísmicas. Si bien no hemos tenido experiencia o hemos tenido evidencia en los diferentes experiencias como otros países, México, Chile, Japón, Haití, etcétera, no está de más estar preparados. Espero que a cada uno de ustedes haya llegado estas recomendaciones por parte de nosotros. Nos dedicamos a la emergencia, respondemos, nos vamos a ver justamente imposibilitados en caso de que pueda llegar a suceder esto, pero vamos a ayudar, estamos para servir y como siempre lo hemos dicho con todos los voluntarios, Geosar Bolivia, etcétera, para que otros puedan vivir. Quedo muy agradecido, gracias doctor, gracias a toda la ponencia, gracias a cada uno de ustedes. Espero de que esto haya sido un pasito más para que podamos brindar la prevención, la seguridad y saber qué hacer para que cada uno en la familia sepa cómo actuar ante un evento adverso que pueda sucedernos. Le quedo muy agradecido. Bueno, pues damos a la ronda de preguntas, doctor. Ya nos queda un poco tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos expositores del día de hoy, a nuestro técnico superior Jorge Aliaga y también al doctor Alex, se me fue, al doctor Alex Orozco. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y rápidamente vamos a dar paso a nuestras preguntas, por favor. Vamos a pedir a nuestros participantes que sean las preguntas súper concretas y cortas para que nuestros expositores puedan responderlas y así abarcar un poco de más preguntas para antes de culminar nuestro taller. Rápidamente vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches. De aquí me conecto desde La Paz, de aquí Valle de las Flores, Pampajas y Bajo. Agradecer a los especialistas que nos han dado hoy día este curso, que la verdad en mi zona estamos viviendo eso. Doctor, yo quisiera que por favor, en lo personal, siempre van a hacer mis preguntas en lo personal. Doctor, ¿qué hacemos si en la familia, mi persona tiene problemas de ansiedad y depresión, a cualquier situación así de estrés? ¿Cómo puedo actuar si yo no puedo reaccionar en esos temas? Doctor, otra pregunta. En mi zona no tenemos ese tipo de evacuación, pese que hasta la semana pasada se ha abierto ya 10 centímetros de la tierra. Han venido los geólogos. Las avenidas por donde tenemos que escapar, porque la zona está inestable, lo han tapado. No tenemos una ruta de evacuación, no tenemos una ruta, no tenemos cabezas. O sea, el presidente de zona no nos puede organizar. Estamos en una ladera que yo creo que si puede haber un sismo, nos puede hacer pomada, doctor. ¿Cómo podemos solicitar a su persona para que nos pueda venir a brindar un curso o nos puedan ayudar por Zoom? ¿Cómo podemos escapar? Porque aquí hay familias que son de la tercera edad, son niños autistas, hay de la alcaldía en mi zona, doctor. Yo quisiera que, por favor, doctor, ¿cómo puedo hacer Lo que me preocupa bastante en mi zona, doctor, porque Bien, el piso de abajo de mi domicilio se está, es como si estuvieran pulsando por abajo. Las señas que han puesto se ha abierto. Pedimos a la alcaldía que vengan a ver las señas, pero no nos dicen nada, solamente nos dicen que esperemos. Pero al esperar puede pasar cualquier cosa. No nos dan este tipo de cursos. Por favor, doctor. claro que sí, no se preocupen. Bueno, respecto a la parte de la primera pregunta, cuando hablamos de un tema de ansiedad, hay que diferenciar de una situación en donde una persona tiene el tipo de personalidad, en algunos casos compulsiva, ansiosa, y cuando esta situación de personalidad ya lleva a una situación patológica. Es decir, ya no estamos hablando de un tipo de personalidad, sino de un tipo de trastorno. Y este tipo de trastorno, en muchos casos mixto, combinado de ansiedad y depresión, requiere obviamente una ayuda más profesional. ¿Cuál es la recomendación? Primero, si se trata solamente de un tipo de personalidad, nunca está de más poder recibir un apoyo y asistencia psicológica en donde
la persona que sufre este tipo de personalidad ansiosa puede utilizar diferentes tipos de herramientas para poder controlar este tipo de personalidad y diferentes técnicas. Quienes te enseñan este tipo de herramientas son prácticamente los profesionales psicólogos. Evidentemente, si este tipo de herramientas fallan, pues procede el siguiente paso, que es el apoyo con un profesional médico del área de psiquiatría, quien determinará tras un diagnóstico adecuado de acuerdo a la evaluación la necesidad de apoyo farmacológico con medicamentos para los trastornos de ansiedad y de depresión. Existe en Bolivia un tabú muy marcado con lo que son las enfermedades o los trastornos o los tipos de personalidades mentales. Todos, absolutamente todos, tenemos cierto grado de ansiedad y en algún momento de nuestras vidas cierto grado de depresión. Es lo cotidiano, es lo normal, pero lastimosamente, sobre todo en nuestro contexto, le hemos puesto un tabú a este punto que hasta nos da miedo de hablar de la salud mental. Entonces, en ese aspecto hay el núcleo familiar con el que uno se debería intentar apoyar, el núcleo de amistades, el núcleo social, pero también la parte profesional. Caso contrario, uno puede tratar de autoayudarse con diferentes herramientas, el tema de la lectura de libros de autoayuda, el tema de la lectura de libros de análisis psicológico propio, el tema del autocuidado emocional, que existe diferentes tipos de técnicas que puede ayudar obviamente a que cada uno controle la ansiedad. Pero yo también considero que para poder controlar la ansiedad frente a algo, es que uno debe perder de cierta manera la sensibilidad frente a ese evento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Uno tiene que sentirse capacitado, preparado, porque la ansiedad suele tener su origen en el miedo. Y el miedo suele venir precisamente de alguien que no sabe qué es lo que va a hacer ante un evento, pues, inesperado, por así decirlo. Si hablamos de un parámetro del proceso evolutivo normal de una pérdida, sabemos que dentro del proceso evolutivo normal de una pérdida siempre va a existir el tema del temor, el enojo, la negación y posteriormente ya, tras el pasar todas estas etapas, uno va a poder solventarse a sí mismo respecto a un autocuidado emocional. Entonces, hace mucho el poder generar la preparación y la capacitación. Quizás muchas de estas personas que están en la región que usted me comenta van a sentir de cierta manera esta ansiedad y se puede dar una ansiedad colectiva por la falta de respuesta de autoridades, por la falta de apoyo. En ese sentido, existen muchas organizaciones que pueden proveer, por ejemplo, como nosotros, los diferentes. Déjenme ver, por favor. De Jocelyn Jurado Calderón. Muy buenas noches, Jocelyn. ¿Cuál es su pregunta, por favor? ¿Y desde dónde se conecta? Muy buenas noches, yo me conecto desde La Paz, de la zona Sopocachi. Mi pregunta es saber dónde podemos ir para solicitar los cursos, ya que yo me encuentro trabajando en un centro infantil, lo cual nosotros tenemos desde nido hasta sexto de primaria. Entonces, las maestras no estamos capacitadas para cualquiera, ya sea el temblor, algo para ayudarles a los pequeños, a tranquilizarles. Nosotros sabemos tranquilizarlos, pero cuando hay esos movimientos más bruscos, ya sea que ellos sientan, se vuelven locos. Entonces tenemos niños especiales en, en cada paralelo. Entonces, quisiera saber dónde son los cursos o a qué números podemos llamar para solicitar. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos. Sí, es algo que me sorprende mucho es que justamente ahora estamos teniendo y estamos adoptando la conciencia de o manejarnos preventivamente y captar o tratar de tomar los cursos y poder ayudarnos tanto en nuestros establecimientos educativos, en los hospitales, en nuestras fuentes de trabajo. Vamos a conversar, vamos a hablar evidentemente con la escuela. Este es un taller gratuito. De igual manera, vamos a conversar con el grupo GEOS de aquí de La Paz, de Jucumari, con los grupos voluntarios, para empezar a expandir y poder ayudar y complementar o ayudarles en sus planes de emergencia internos. Como bien lo ha dicho también la vecina de La Paz,
nosotros también hemos estado presentes en los deslizamientos de Ciudad del Niño y evidentemente tienen ese miedo, ese temor. En Sopocachi hemos tenido lo de Cotaúma, todo eso. Si bien sabemos que la alcaldía tiene que tomar cartas en el asunto, nosotros no vamos a negar y tratar de pasar todo ese conocimiento a diferentes instituciones para ayudarles a prevenir y puedan ayudarles a resguardar todo lo que viene a ser las vidas y empezar a tomar las acciones para que en caso de que pueda suceder esto. Vamos a mandar mediante la Escuela de Género los diferentes números de contacto, los números de emergencias. No es la única institución, no somos la única institución, no somos los únicos profesionales, hay muchos profesionales con mucha trayectoria, los cuales nos van a impartir los conocimientos. Lo más importante es que inclusive la unidad de bomberos que de nuestro departamento, de los demás departamentos, pueden sumarse y ayudarnos para empezar a ayudar a orientar a nuestra sociedad. Ese es el objetivo primordial que nosotros queremos. Y gracias a la Escuela de Género, este curso gratuito, las implantaciones gratuitas, las vamos a seguir dando. Esperemos manejar todo lo que se viene a ser un cronograma para así seguir invitando, seguir transmitiendo las medidas de seguridad preventivas ante estos eventos adversos. Muchísimas gracias. Sí, vamos a poder coordinar nuevamente con nuestro expositor Jorge Aliaga para que podamos tener más talleres referente a estos temas. Bueno, rápidamente nos vamos a ir, por favor, a nuestra plataforma de Facebook. Y Karen Castro le pregunta, doctor, buenas noches, le hablo desde Cochabamba. ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un sismo? A inicios de nuestro taller hemos hablado un poquito más, pero quizás si podríamos ser puntuales con esta pregunta, doctor, para las personas que, bueno, se han estado conectando recientemente. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, como habíamos mencionado a inicios de la capacitación en las primeras diapositivas, hablando de los términos de definición, el terremoto tiene la característica diferencial de un sismo sobre los daños que ocasiona, es decir, derrumbes, colapso de estructuras y obviamente con los subsecuentes daños de pérdidas o lesiones en las personas y por supuesto no solamente en la infraestructura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Un sismo como tal va a ser el movimiento oscilatorio que no llega a un daño tan considerable como lo es un terremoto. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Alex por responder esta pregunta. Y bueno, vamos a ya culminar con nuestra última pregunta de este taller y habilitamos el micrófono de Medelis Ros Magne Luisaga. Muy buenas noches, Medelis. ¿Cuál es su pregunta y desde dónde se conecta, por favor? Muy buenas noches, me conecto desde la ciudad de Cochabamba. Mi pregunta es la siguiente, en Cochabamba normalmente en las universidades solo existe una ruta de escape en caso de alguna alerta. Y en caso de sismo, ¿qué se haría en caso que todos los estudiantes se aglomeren en esta ruta de escape y pueda ocurrir algún accidente en todo el proceso de sismo? Bien, bueno, respondiendo a la pregunta, todas las instituciones, incluyendo las universidades, deben cumplir la normativa, no solamente de construcción y de infraestructura, en donde deberían garantizar las rutas de escape respectivas, alternas a las rutas de circulación normal, pero adicionalmente deben cumplir la normativa de los planes de emergencia, en donde estos planes de emergencia te especifican que debes presentar dos simulacros de manera anual, específicamente la DL 16998. Siendo que debes presentar como institución dos simulacros anuales, se supone que en tu simulacro tú deberías garantizar que vas a hacer un simulacro en base a una analítica de riesgos. Si tu analítica de riesgos es incendio y ahora actualmente sismos, deberías garantizar poder hacer un simulacro en donde tomes en cuenta que vas a evaluar una evacuación de todos los que estén en tu edificio, contemplando que ha ocurrido o está simulando un incendio y adicionalmente un sismo. Bajo este entendido, antes de realizar cualquier simulación, cualquier simulacro,
se debiese hacer lo que es una capacitación y conformación dentro de tu plan de emergencias de brigadas. Cada institución debería tener lo que son las brigadas industriales o las brigadas institucionales de emergencias. Estas brigadas deberían estar capacitadas no solo en primeros auxilios, sino también en procedimientos de evacuación. Cuando ocurre una situación real, son estas brigadas las que tienen la autoridad y potestad de poder generar un ordenamiento para que las rutas de evacuación obviamente estén expeditas, pero adicionalmente sean los flujos adecuados de la evacuación durante la emergencia o posterior al sismo, como hemos dicho, que debe ser después del movimiento sísmico, y son ellos los que deben orientar, porque en una instalación tan grande como es una universidad, como es un hospital, como es una unidad educativa, no todos van a estar capacitados, y los que tienen que estar capacitados son personal administrativo, los docentes, que tienen que ser parte de estas brigadas, y cuando ocurre una eventualidad, son ellos los que deben liderar la respuesta a las emergencias, sabiendo identificar por dónde se evacúa, hacia dónde se evacúa, y cuando lleguen a la zona segura, atender a los heridos como corresponde. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores del día de hoy. Bueno, con esto concluimos y sin antes comentarles que hemos sido más de 2.500 participantes inscritos y también que han participado dentro de nuestras plataformas de Zoom 1, Zoom 2 y Facebook Live. Para culminar, por favor, a nuestro expositor Jorge Aliaga y también a nuestro doctor Alex Orozco nos puedan dar sus últimas recomendaciones para ya dar por finalizado nuestro taller. Bueno, nuevamente, agradecido a mi persona, agradecido por la participación, por la asistencia, y las recomendaciones son las siguientes. Mantengamos la calma, hagamos nuestro plan de emergencia familiar, trabajemos conjuntamente en el tema de la prevención en universidades, colegios, instituciones. Mantengamos a nuestras autoridades dentro de lo que viene a ser las instituciones, nuestro personal de seguridad, nuestros encargados, empecemos a capacitarnos, empecemos a ahondar un poco más de lo que viene a ser la parte de respuesta ante emergencias, ante estos eventos adversos. Estemos preparados, preparen su mochila de seguridad, preparen. No sabemos cuándo va a ocurrir esto, no sabemos cuándo pueda suceder. Puede ser ahora, mañana, de aquí a 2 años, no sabemos. El estar preparados es lo que nos va a dar la respuesta. Una vez un instructor a mí me dijo, y yo creo que de igual manera el doctor, y creo que todos los que estamos en esta línea y trabajamos, es mejor estar preparados para algo que va a ocurrir, a que ocurra algo para lo cual no estábamos preparados. Entonces, generemos conciencia, generemos cuidemos el bienestar más importante que es para nosotros, la vida, nuestra familia, nuestros seres queridos, y trabajemos día a día, aprendamos día a día. Pueden encontrar tutoriales, pueden ver esos planes, los vamos a pasar, vamos a empezar a difundir y vamos a trabajar. Creo que para eso están todos los equipos voluntarios de rescate, los equipos voluntarios, bomberos de la policía, equipos de emergencia, servicios auxiliares de ambulancias, servicios para que podamos salvar muchas más vidas. Doctor. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Circunstancialmente yo estoy acá, pudiendo compartir algunas palabras con ustedes. Como les había mencionado, era mi camarada, el teniente Garnica, quien tenía que estar acá, era el invitado de esta sesión. Pero de todas maneras, espero haber podido lograr el objetivo, no solamente de la Escuela de Género, sino también y por supuesto, haber logrado el objetivo de las expectativas que tenían ustedes, y sobre todo haber logrado llegar a la conciencia de cada uno para poder poner en autoconocimiento las necesidades que ustedes tienen dentro de sus familias, dentro del lugar donde trabajen, y vean que en base a esa realidad hay que mejorar. Hay que mejorar mucho como familia, como institución, como ciudadanos, y trabajar evidentemente conjuntamente como equipo todos para que ante cualquier evento adverso realmente la respuesta sea lo más eficiente posible,
teniendo previamente una preparación en un escenario de prevención. Nosotros, los bomberos voluntarios y todas las entidades que nos dedicamos a esto, tenemos nuestras limitantes. Entonces, en ese entendido, también es muy importante que la ciudadanía participe, no solamente con capacitaciones, no solamente con entrenamiento, sino con sugerencias, con opiniones, para que juntos podamos realmente trabajar en correctos planes de emergencia a nivel macro, a nivel departamental, a nivel nacional, y que evidentemente no lamentemos posteriormente un evento adverso, personas lesionadas o damnificadas. Por mi parte, eso sería todo. Agradecerles nuevamente, espero que les haya gustado y espero poderlos encontrar en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.